los voy a renombrar después y va a ser parte 1, parte 2. Ya sé que están viendo grises, ya no los ven. Bueno, entonces empieza la clase. En la parte izquierda está colocado mi correo electrónico de Hotmail para que quien guste hacerme una consulta, comentario, duda, pero de manera personal, si me invita a través de este correo, nos vemos en Skype. ¿Sí? Que para el trabajo individual me parece muy bueno. Ok. Entonces decíamos, hemos visto tres métodos, básicamente tres métodos, que serían análisis de problemas operacionales, rutinas de mejora, métodos causales y métodos de análisis de procesos. Y ahora lo que nos estamos planteando aquí es la estructuración de un plan rápido de acción. Y precisamente los capítulos del mismo van en el sentido de las preguntas que dejé ahorita de tarea, que sería cómo identificar las oportunidades de mejora, cómo jerarquizar entre esas distintas oportunidades y cómo, bueno, aquí estaría implícito antes, cuál es el método más apropiado y finalmente cómo integramos una propuesta. Bien. Que sobre esto iba a tratar el proyecto que iban a desarrollar cada uno de ustedes. Bueno, en equipo. Y es una de las partes que desafortunadamente pues ya quedan fuera de nuestro alcance, ¿sí? Bueno, este procedimiento, digamos que no surge de la nada. Siempre hay cosas que ya están desarrolladas y que alguien se las integra o las elabora de tal forma que resultan pues, en principio, de mayor utilidad, ¿sí? Entonces, este método, bases de este método que se propone, que es este que está referido aquí en la etiqueta, son las siguientes, ¿sí? O sea, el primer punto, bueno, en el contexto más amplio se le llama problemas de identificación de opciones de cambio, y hacemos aquí el siguiente planteamiento, ¿sí? Sí. Perdón. Ahorita vienen cuadraditos, ¿verdad? Bueno, vamos a centrarnos aquí. Entonces, se parte aquí de la idea de que hay una persona, o sea, como que las situaciones no son enteramente nuevas. Entonces, ustedes ya saben de en qué asuntos sería conveniente intervenir, ¿sí? Y al pensar en qué asuntos sería conveniente intervenir, es bajo el criterio de alcanzar cierto tipo de resultados. Entonces, si pensamos esto en términos muy cotidianos, diríamos que ustedes ya conocen su carrera, ¿sí? La han vivido, la han disfrutado y la han sufrido, ¿sí? Entonces, serían capaces de establecer qué es lo que no me gusta o qué cambios haría yo dentro de la empresa, en este caso de la carrera, ¿sí? Y con qué propósito, ¿sí? Entonces, esa opinión que ustedes tengan seguramente va a tener algunas diferencias con respecto a las ideas que pudieran tener los profesores o los responsables de la administración o dirección del área, ¿sí? El punto es que ya tenemos este tipo de conocimientos, ¿sí? Si alguien se plantea, vamos a hacer un diagnóstico, tal vez se encuentren con una voz como la siguiente, qué flojera, ¿sí? Hacer diagnósticos. ¿Por qué? Pues porque ya hemos hecho muchos diagnósticos, muchas reuniones y nunca pasa nada. Ese tipo de cosas no son extrañas, pero vamos a pensarlo en términos positivos. Oye, ¿sabes qué? Es que quiero llegar rápido, ¿sí? A algo ya propuesto, una propuesta rápida. Y después hacemos todos los diagnósticos que tú quieras. O de otra manera, vamos con un médico, tenemos un problema que no sea de los virus estos de ahora, ¿sí? Y no estamos esperando, a ver, déjenme hacer un chequeo, etcétera. Pues parte de lo que esperamos de ese médico es que ese dolor en concreto que tenemos lo atienda y después que se siga de frente, ¿sí?
¿Qué va a tener ese médico? Nosotros vamos a tener conocimiento de en qué área se requiere intervenir. Entonces nos dice el médico, ¿para qué vinieron? Y le comenzamos a platicar, ¿sí? ¿Y qué es lo que quiere? Bueno, pues que no me duela. Y lo que tiene ese médico es ideas de cómo lograr ese cambio, ¿sí? Entonces la idea es conjuntar ese conocimiento aquí en la parte inferior y aprovecharlo para estructurar un plan de acción, ¿sí? Entonces, ¿qué es de qué se trata este asunto? De aprovechar el conocimiento, tanto de los problemas como de hacia dónde nos queremos dirigir e incluso de cuáles son los cómo posibles, ¿sí? Bueno, pasamos a una siguiente diapositiva. En esta, como en las otras, dice, vamos a hacer un proceso intuitivo. Entonces, tal vez uno de los primeros puntos sería definir el asunto a tratar y selección de participantes. Más que la definición del punto a tratar, sería, bueno, pues esta empresa tiene un nivel de productividad de alrededor de tanto, todos quisiéramos mejorarlos y va a ser beneficio para todos, etcétera. Entonces, entre definir el asunto por tratar, pero tan general como mejorar la productividad, no hemos dicho nada, ¿sí? Y comenzar a platicar algunos de los asuntos que ahí se vean. Esta parte que aquí les se llama inmersión y reflexión, tendría por propósito, pues, como meter nuestra mente en la empresa y en los problemas de esa empresa, ¿sí? Y después lanzar lo que le llamo aquí preguntas gatillo para inducir una tormenta de ideas. Entonces, preguntas de gatillo son, pues no sé, podríamos ahorita inventar qué tipo de oportunidades identificas. Ah, pues identifico que parte del futuro va a ser a través de la web, la interacción entre personas, el trabajo en casa y muchos otros asuntos más. Entonces, eso es un cambio, yo lo quiero ver como una oportunidad y lo que tendría que hacer en consecuencia es pues comenzar a desarrollar habilidades al respecto de tal suerte que yo sea muy competitivo. Se dice que el trabajo corporativo tendería a ser de tipo separado, ¿sí? Entonces, con esa pregunta gatillo, ¿qué oportunidades identificas? Se generan ideas, dentro de esas ideas se hace un filtrado y se hace una propuesta de acción. En la siguiente diapositiva pongo las condiciones que serían deseables. Cuando se comienza a divagar, comenzamos a hablar de un problema, nos saltamos a otro, hacemos una anécdota de qué comí el día de ayer, etcétera, y que suceden muchas reuniones, es el divagar, no se llega a ningún lado y al final, chin, bueno, entonces como no llegamos a nada, nos vemos en la siguiente, ¿sí? A ver si ahora sí llegamos. Evitar ambigüedades, como del tipo de que, ¿te gustaría ser feliz? Pues sí, a todos nos gustaría ser feliz. ¿Te gustaría la democracia? Pues sí. ¿Te gustaría que se acabara el problema? Y ahí diríamos, bueno, pero ¿qué significa que se acabe el problema? Que regresemos a clases, que, no sé, este problema no se va a acabar, entre paréntesis, ¿no? Entonces, en calidad de eso son cosas indefinidas, ¿sí? Y la tercera condición que se coloca aquí es que el proceso que se emplee sea un proceso estructurado y simple. O sea, que no se requiera de ser genios para entender cuál es el procedimiento que nos están sugiriendo, ¿sí? Sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué debería de ser ese proceso estructurado y simple? Porque vamos a requerir la participación de las personas que viven el problema, ¿sí? Entonces, con las personas que viven los problemas no podemos salir con palabras así como muy excelsas y explicaciones muy elaboradas. ¿Por qué? Porque no nos van a entender nada, ¿sí? Entonces, ahí la coloco en rojo en el sentido que si ese proceso no es simple, no sirve, ¿sí? A ese extremo. Y bueno, es esto lo mismo, ahí lo ven con calmita ustedes. Y lo que planteo aquí
es, a ver, hay distintas técnicas, como en todos los campos hay distintas técnicas, unas que pueden ser más útiles, otras menos útiles, qué sé yo. Voy a referir a algunas que tal vez conozcan, y si no las conocen, no es grave, ¿sí? Simplemente para decir que son cosas que tal vez ya hayamos visto, ¿sí? O sea, todos conocemos una lluvia de ideas. Sobre una manera de hacer lluvia de ideas es que alguien se para frente a un facilitador, a ver, vamos a abordar este asunto, ¿qué ideas tienen? ¿Sí? Entonces comienzan a soltar ideas y esa persona las va capturando en un rotafolio. Una variante de eso sería de que escriban, en lugar de lluvia de ideas habladas, sean lluvia de escritos. Y entonces, a ver, plantéenme qué problema les gustaría atacar. Y lanzan su lluvia de ideas, ¿sí? Y después decirles, ese problema, vamos a, ya que me los presentaron, los voy a pegar en el pizarrón y están al acceso de todos. Entonces sería una lluvia de escritos. Una técnica, otra variante de esto, es lo que se llama el método de la galería, que sería que cada quien tiene post-its o papelitos y en un aula o en un lugar se pueden pegar papelitos en las paredes y escribe sus ideas y los demás tienen oportunidad de ver las ideas de otros y si se les ocurre una segunda idea, pues anotarla, ponerla en otro papelito y así van dando vueltas como si estuviéramos en un museo, ¿sí? Entonces, hay una técnica básica y hay elaboraciones sobre esa misma técnica básica. Hay otra que se llama el análisis de campo de fuerza o de campo de fuerzas. Esta técnica consiste en lo siguiente. Yo tengo un propósito. Del lado izquierdo, piensen que hay una especie como de tabla que hay que mover. O vamos a pensar como una cuerda que se está jalando de los dos lados. ¿Sí? Entonces, de un lado están las fuerzas que se oponen a un cambio y del lado izquierdo vamos a ponerlas. Y del lado derecho estarían las fuerzas que favorecen ese cambio. O sea, los opositores y los que se suman. ¿Sí? ¿De qué manera qué podemos hacer por favorecer ese cambio? Pues una de esas maneras es poner más fuerzas del lado derecho, o sea, de los que favorecen el cambio, ¿sí? Tal vez sustituir a uno de los participantes chiquitos y débiles y poner uno bien fuerte, ¿sí? O meter más participantes, ¿sí? Con eso, de repente, le ganan a los opositores, ¿sí? Los opositores, eso es con lo que podemos hacer respecto a los que son favorables al cambio. Los que son opositores, ¿qué podemos hacer con respecto a ellos? Tal vez distraerlos, tal vez sobornarlos, tal vez pactar con el más poderoso de ellos para que pierdan, tal vez no sé, echarles una luz que los enceguece, etcétera, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos, por ejemplo, haciendo nuestra tesis, entonces diríamos, bueno, ¿qué factores hay favorables para que mi tesis llegue a buen éxito? ¿Sí? Pero también al mismo tiempo, ¿qué factores hay en contra? Que sí, podría ser el acceso a la información, el acceso a, qué sé yo, y del otro lado estuviera mi manejo del Excel, que es maravilloso, un asesor que es genial, ¿sí? Si tengo un asesor genial, pues también podría preguntar a ese asesor genial, oiga, ¿y me recomendaría platicar con otra persona? ¿Usted que es genio en esto? Podría pensar en otra persona y en fin, se trata de jugar con la situación con ideas que favorezcan el cambio o que eliminen las fuerzas restrictivas. Ahí me gustaría detenerme un poquito para ver si queda claro de que detrás de esto no hay como tal un diagnóstico, sino se hace uso de la experiencia, ¿sí? Mariel, ¿estás de acuerdo? Mariel. Bueno, quien sea. El que sea que tome la palabra.
Yo sí creo que la experiencia es muy importante en esta etapa. O sea, pese a que no se haga como tal el diagnóstico que usted decía y el análisis así muy concreto, creo que la Ajá, experiencia tanto de las personas que ya están ahí, o sea, los operarios, ajá, es valiosa como para poder generar un cambio. de acuerdo. De hecho, yo diría que nosotros tenemos que aportar dos cosas, Mariel. Perdón, no es Mariel, Jimena. Ujú. Jimena. Es que abajito está Mariel y Jimena. Por un lado es tu know-how, tus capacidades, tu inteligencia, y por el otro lado es la percepción tuya o de los otros, ¿no? ¿Sí? Entonces combinar, o sea, el médico solito no te resuelve un problema. Ujú. No quiero meterme con coronavirus, no voy a utilizar ningún ejemplo, ¿sí? Tú tienes que platicarle qué es lo que te está pasando, ¿sí? Y en colaboración con lo que él sabe, tratar de construir algo, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno. ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno. Eso quiere decir que sí le entendiste, Uriel. ¿Ya conocías alguna de estas técnicas? Uriel, ¿ya conocías estas técnicas? Bueno, va a dar la palabra a tres, ¿sí? Mariel y a Jazmín, cualquiera de los dos. ¿Ya conocías estas técnicas, Mariel? Sí, profe, Voy aquí se yo de frente. Dice, pero está muy bien. Ujú. Ok. ¿Ya las conocías, Mariel? Dijiste que sí, sí. profe, es que estoy teniendo un problema con mi micrófono. Se oye como eco, entonces. Pero ahorita ya te estamos escuchando muy bien, ¿eh? Ah, bueno. Ajá. O sea, a ver, te escucho. Hazme, amplía tu comentario. Pues, por ejemplo, algunas sí las vemos en clases, ¿no? Como la lluvia de ideas, el benchmarking, Ajá. Sí, sí. pero, pero, por ejemplo, las preguntas gatillo que ahorita estaba comentando, pues esas, pues tal vez sí las conocíamos, pero no sabíamos cómo era el nombre, ¿no? O, Ajá. Bueno, la cuestión es que es un campo fértil que de repente no hemos explotado en la medida que deberíamos de haberlo explotado. ¿Estás de acuerdo? sí, Ujú. O sea, como que sí hay nociones, pero no están estructuradas. Bueno, fuera de Chicago, con sus círculos de calidad, pocos tienen estructurados todo un procedimiento, ¿sí? Ujú. ujú. Entonces, Chicago es una combinación de intuición con técnicas estadísticas, ¿sí? Ujú. Bueno, vamos a continuar. No me interesa repasar cada una de estas técnicas, ¿sí? Si de alguna de ellas tienen comentarios, dudas o interés, nos vemos en Skype y si tengo información se las proporciono con todo gusto, ¿sí? Ujú. Bueno, Profe, perdón, una voz ahí. sí, yo, Jazmín. Ajá, ¿qué pasó, Jesús? Antes de que continuemos, yo tenía una duda. Ahí en la parte que dice generación de ideas y cuando se pasa el filtrado, esa parte nos dice que hay que seleccionar como todas, bueno, de ese gatillo que nosotros generamos, ¿hay que seleccionar solo algunas? ¿O a qué se refiere como esa parte de filtrado? Sí, sí. O sea, digamos que tal vez si le hubiera puesto ahí jerarquización, hubiera sido más claro, ¿no? Ujú. Incluso creo que para una siguiente sesión voy a poner ahí la jerarquización, ¿sí? Porque puede haber ideas buenas y malas, ideas Ah, factibles ok, e ideas que no son factibles, ¿sí? sí, Ideas que no resuelven nada, ¿sí? Incluso que complican la situación, ¿de acuerdo? sí, Y entonces en algún lado no podemos tomar las ideas así como que ya de por sí mismas son buenas, ¿no? Puede haber pésimas ideas, ¿sí? Ujú. ok, sí, entonces ya entendí. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra? Si no recibo en uno, 2, 3, 4, 5, sigo. Uno, 2, 3, 4, 5, sigo. Bueno,
aquí nada más estamos haciendo énfasis que no vamos a entrar a este terreno, ¿sí? Sino nos vamos a dedicar a un método dentro de este grupo de métodos al que se le ha puesto el nombre de estructuración rápida de un plan de acción, ¿sí? Y entramos ahora sí al método propuesto. Este método, antes de entrar en detalles del mismo, ya tiene, bueno, no me gusta decir estas cosas, pero aquí tiene uno que hablar directo. Este es un método que yo en un momento dado planteé, que me apoyo en varios métodos que ya existían y que algún día se me ocurrió para llevarlo a la práctica en una reunión de trabajo. Les llamamos talleres, les llamamos talleres que se realizó en Pemex, en una gerencia de telecomunicaciones. Y entonces comencé a pensar, bueno, ¿cómo voy a llevar a cabo ese taller de planeación? ¿Sí? Ese ejercicio de planeación en este lugar Pemex. Era una gerencia de telecomunicaciones. Digo, era, pues quién sabe si sigue existiendo. Y se me ocurrió comenzar a combinar métodos, ¿sí? Y esa metodología o ese planteamiento, en el tiempo les estoy hablando de hace, pues tal vez 25 años, ¿sí? Ese método, ese procedimiento ha venido cambiando en el tiempo y se ha venido, desde mi punto de vista, mejorando. No siempre funcionaba, entonces pues, vigilar por qué no funcionaba, etcétera. De eso vamos a hablar no en este momento, sino vamos a pensar en términos optimistas de por qué sí funciona y en otro momento vamos a discutir qué cuidados debemos de tener, ¿sí? De entonces a la fecha se han hecho, la verdad es que no las tengo contadas, pero si me creen, no sé, 100 aplicaciones, más de 100, poco menos de 100, no lo sé. Vamos a pensar en 80, es la cifra que siempre digo, pero nunca los he contado. Entonces, son ejercicios que realizan los alumnos dentro de las organizaciones y después se presentan en los cursos y se discute dentro de los cursos. Eso era uno de los, o sea, con ustedes iba a tener la oportunidad de generar otros 5 o 6 nuevos casos y que los discutiéramos y los viéramos. Eso ya no es posible. Ahora, este método, si buscan sus raíces, sí las van a encontrar, pero si buscan el método como tal, no existe, ¿sí? Entonces, cualquier duda que les quede, etcétera, bienvenida y a mí me sirve para enriquecer esta idea. Sale, lo seguimos. Aquí hago un recordatorio de lo que ya sabemos, ¿sí? Dice, recordemos que al inicio del curso hablábamos de 3 clases de problemas, de 3 clases de métodos para la mejora de procesos. Entonces aquí están los sargazos, que lo podríamos considerar como un problema de tipo causal. Aquí está el problema de FEMSA con la distribución de la Coca-Cola. Y aquí está el de la Nissan, donde había ciertas fallas y la ocurrencia de una propuesta de solución inmediata. Serían los 3 grandes métodos. Para esos 3 grandes métodos ofrecíamos un procedimiento intuitivo intuitivo le llamamos, de solución, ¿sí? O sea, para cada uno de los cuales se plantea un procedimiento básico. Sobre ese procedimiento básico, ustedes pueden agregar el conocimiento que tienen respecto a las técnicas específicas que manejan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el análisis de proceso, ustedes saben de estudio del trabajo, me parece irrebatible, ¿sí? Entonces, se partiría de una problemática, supuestamente, se hace una selección del proceso de interés, supuestamente, y con base en ello se hace como primer trabajo un mapa del proceso, ¿sí? Se hace un seguimiento y detección de fallas dentro de ese proceso o de ideas de mejora y se hace el ajuste o rediseño del proceso para evaluar.
digamos que ustedes son, en lo que más son expertos es en el seguimiento y detección de fallas, ¿sí? Y que el mapa del proceso, bueno, vas a pensar que también saben hacer mapas de procesos siempre y cuando sean parte de la colección de lo que ven en el estudio del trabajo, ¿sí? Pero estos ya se los daban, ¿sí? No era un trabajo que ustedes tuvieran por sí mismos. Tal vez por excepción sí, pero sería como excepción, ¿sí? Y después tampoco hay mucha claridad respecto a qué ajustes o rediseños del proceso, sino es, pues cuando se les venga a la mente una idea, es que padre, anótenla, vean cómo funcionaría, hagan la evaluación y la seleccionan. O sea, digamos que son expertos en esto. En otro tipo de cosas pudiera ser la experticia de otro lado y en otro tipo de cosas también, ¿sí? Pero en la generalidad de ellos, dice, el punto de partida común es el planteamiento de problemas en cualquiera de los métodos que acabamos de platicar, ¿sí? Que incluye identificar, jerarquizar y seleccionar el problema por atacar, ¿sí? A lo que se agrega distinguir la clase de problema que se enfrenta y con ello la clase de método que conviene aplicar, ¿sí? Y yo diría que este es un punto que ustedes tienen elementos para cubrirlo, ¿sí? O sea, eso me queda clarísimo, pero que no tienen ahorita la manera particular para hacer este tipo de trabajos, ¿sí? O sea, como que queda un poquito a su intuición, su imaginación o su inteligencia, ¿sí? O a lo que les digan, la tarea que les encarguen sus jefes, ¿sí? Aun cuando los jefes también podrían tener estas deficiencias. Y aquí planteo, el problema no es de ustedes, el problema no es de la facultad, el problema, en cierto sentido, viene desde la literatura misma, ¿sí? O sea, estos puntos generalmente se ignoran en la literatura. O sea, yo me encuentro un libro de Six Sigma y lo máximo, lo mejor que puede haber en la vida es el Six Sigma, ¿sí? Me encuentro un libro de estudio del trabajo y el estudio del trabajo se vuelve genial, ¿sí? Me encuentro los círculos de calidad y las empresas no pueden vivir sin círculos de calidad, ¿sí? Me encuentro un libro de creatividad en la ingeniería industrial y no puede haber nada mejor que explotar el conocimiento de la gente que tiene para identificar problemas que en un momento sean obvios, ¿sí? Esta situación hacía que ustedes que el día que lleguen a una empresa, ¿sí? Pues noten muchas cosas que dices, oye, por ahí hay algo. O sea, como que la seguridad, hay asuntos que no me gustan, ¿sí? Y como que este trabajador está ahí parado. O sea, tiene habilidad para ver muchas cosas con base en su preparación, pero no cómo organizarlas, cómo estructurarlas, cómo jerarquizarlas y cómo identificar el método de solución que más conviene, ¿sí? Entonces los enamorados de la manufactura esbelta, pues en ocasiones la manufactura esbelta no es la llave mágica para resolver todo tipo de problemas, aún en una organización que presuma de ser esbelta, ¿sí? Bueno, antes de esto, sé que fui agresivo, Leticia, y lo fui a propósito, ¿sí? Leticia, a ver, Abigail, fui muy agresivo en mi planteamiento. Luego dicen que yo no quiero a los ingenieros industriales. Pero para mí no es el momento de que pues decirlo de manera más bonita, porque creo que por la red pues resultaría contraproducente. Prefiero ser enfático y rudo que amable y que no se entienda. Abigail, comentario. Respecto a cualquiera de los... Yo hice una introducción, o sea, que no sabemos cómo identificar, jerarquizar y seleccionar el problema para atacar, distinguir la clase. Esta parte de aquí, yo digo que es una carencia. Sí, creo que muchas veces todas estas como conocimientos siento que te los da un poco más la práctica, ¿no? Ajá. Sí, sí. O sea, ya que trabajemos
quizás más en forma y no como becarios, como muchos de nosotros lo Ajá, vemos. ajá, Siento que todas estas carencias que nos deja un poco, pues, la carrera, ajá. o sea, que da como las herramientas, pero que al final nos deja un poco como a la deriva, ¿no? O Sí. sea, siento que ya lo puedes practicar y mejorar con la experiencia profesional. Creo que más que la deriva, como que le falta el aglutinante, ¿no? O Sí, sea, algo que pegue las cosas que conocemos, ¿sí? sí, es como cuando dicen, bueno, he escuchado este comentario de muchos profesores y compañeros y creo que también nosotros lo pensamos, Ajá, que es como que nos enseñan mucho de todo, ajá. pero al final, Falta integrar. como, sí, Ujú. se Para ser aplica, suaves, ¿no? Te sí, voy a decir que muchos no saben más que el método que enseñan, ¿eh? Y todavía más grave, que no lo han aplicado, que lo enseñan sí, eso ha los pasado, gratuitos, me ¿sí? ha tocado. Sí. A ver, me gustaría mucho tu comentario, Mariel. Tú eres muy reservada, pero por favor. Mariel, Sí, profe, aquí ando. a ver, cuéntame lo que piensas. Fue muy agresivo mi planteamiento, ¿estás de acuerdo? Sí, ¿Te sentiste como que espérese tantito? Sí, ¿no? no, Ay, no. Yo sí, si me dijeran algo así, me sentiría feo. no. Ya vas a ponerlo suaves. Todos saben cosas, pero como que falta armar el asunto. ¿Sí? Sí, Michelle, Sí, ¿sí? Bueno, después me protestan si quieren, ¿eh? Ujú. pero aquí estoy. No, pero protestas Ah, ok. si quieres por Skype. Y, oiga, me pareció, no sé. Ajá. Ah, ok, Leticia, sí estoy. Leticia, Aquí estoy. ahí vamos, Sí, ¿sí? Y, todo bien. y no te parece muy agresivo el profesor. No, creo que no, creo que es justo lo que necesitábamos. Ok, sale pues. Ahí si te pasa algún comentario, Víctor, me lo pasa, ¿sí? Ujú. Bueno, porque con Víctor yo alguna vez platiqué en clase sobre este asunto, ¿sí? Te pido una tarea en particular para Víctor, ¿sí? La voy a anotar, ¿sí? Tarea para Víctor, ¿sí? ¿Cómo cambia o cómo se fortalece la opinión que en algún momento expresaste en un par de clases? Bien, ahí dejamos la pregunta. Esa nada más es para Víctor, ¿sí? Y después lo que me diga Víctor se lo pongo a consideración de todos ustedes. ¿Les parece bien? Lo digo porque él tenía cosas inteligentes, ¿eh? O sea, lo que él presentó a mí no me pareció apropiado, pero como que todavía lo podemos mejorar. Sale. Ahora sigo con el procedimiento. Ujú. A ver, este procedimiento lo tengo en la presentación desarrollado en 3 partes, ¿sí? Entonces cada vez voy entrando a mayores detalles. Entonces, si en una primera vuelta no queda del todo claro, viene una segunda vuelta, y si no queda claro, viene una tercera vuelta, y si ahí no queda claro, entonces estamos en problemas, ¿sí? Entonces, hablamos de este método, estructuración rápida de un plan de acción. Este problema se ubica en el contexto de lo que se llama planeación participativa, ¿sí? O análisis participativo, o qué sé yo. Entonces, en este tipo de situaciones hay un directivo, voy a agrandar, un directivo, o sea, el responsable, puede ser que ese directivo no sea el dueño en algunos casos, o en ocasiones sea el responsable de una línea de producción, o el responsable de toda la planta, o el responsable del almacén, o sea, quien de alguna manera tiene la voz de mando en ese lugar. Un planeador y los participantes o involucrados. Ese planeador se le cambia el nombre
o ese ingeniero industrial, si no nos gusta el nombre de planeador, le vamos a llamar facilitador del proceso. O sea, es la persona que apoya a otros para expresen sus ideas. Entonces, se desarrolla una técnica en la cual la idea es que el conocimiento de los involucrados se agrupe, se comparte ese conocimiento y en lugar de tener muchos expertitos, tengamos un expertote, que sería toda esta figura, ¿sí? Integrada con el conocimiento y experiencias de esos expertitos, ¿sí? La idea es que, otra de las ideas en las que se basan este tipo de métodos, además de este super experto, ¿sí? Es que al estar involucrados en un proceso de identificación de problemas y de propuestas de solución, la gente se compromete con esos cambios. O sea, el hecho de la participación, decirles, a ver, vamos a pensar en esto y vamos a reflexionar y qué hacemos, compromete a las personas en la solución, que sería diferente de que te toca hacer esto, ¿sí? Entonces, un paso más allá. Y este directivo lo colocamos no en calidad de participante, podría participar, asumir un rol aquí adentro. Luego mejor no conviene porque lo contaminan. Pero este directivo es al que se le van a llevar las propuestas y él decide si van o no van. Es el decisor o árbitro, como le llamamos aquí. Con esa idea, decimos, bueno, para llevar a cabo este ejercicio, pues necesitamos identificar quiénes van a participar, ¿sí? A esas personas, ya que tengamos esas participantes, pues vamos a hacerles una encuesta. Vamos a, dentro de esa, bueno, perdón, una serie de preguntas, lo que antes referíamos como preguntas gatillo. Después de que respondan, no sé si de manera grupal o de manera individual, lo dejamos para otro momento, ¿sí? Nosotros decimos, bueno, este asunto es el mismo que este otro. Y eliminamos todas las repeticiones que pudiera existir. Después de que ya tenemos tanto problemas, ahorita lo vamos a ver como propuestas, hay que jerarquizar, o sea, definir cuáles son las más relevantes. Y sobre esa base, sobre esa jerarquización, vamos a hacer una propuesta a un programa de acción. Vamos a ver en qué consiste eso. O sea, básicamente es, pues vamos a juntar personas, vamos a preguntarles cosas a esas personas, de las cosas que respondan, voy a quitar repeticiones, de lo que reste, si hablaron de 50 asuntos, tengo 50 asuntos son muchos por tratar. Entonces, siguiente punto, pues vamos a jerarquizar cuáles son los que más valen la pena y después sobre eso trabajarlos y estructurar qué es lo que vamos a proponerle al responsable del negocio. ¿Sí? Avanzamos. Esto está puesto en los mismos términos, pero añadiendo algunos comentarios. ¿Sí? O sea, ¿quiénes son los participantes? Aquellos que tengan algún conocimiento, interés o responsabilidad en el área. Entonces, se hace un ejercicio de esta naturaleza en la Peñafiel. ¿Quiénes van a participar? Es una distribuidora, no es la embotelladora, sino el reparto a las tienditas. Entonces, ¿quiénes van a participar? Dice, pues que participe el almacenista, ¿sí? Que participe el policía que está en la entrada, verificando que no se van a llevar más de lo que está reportado en sus hojas. Y bueno, y al regreso, que lo que reportan como regresos, tanto de envases como de productos que no se vendieron, pues que sean lo que aparezca en esa cédula, sea lo que está puesto en el camión. Entonces ya tenemos al almacenista, ya tenemos al de la puerta. ¿A quién más? Pues a los choferes, ¿sí? Y pues ¿quién más? Pues a los ayudantes de los choferes, ¿sí? ¿Quién más podríamos poner? Pues no sé si alguien, ni me acuerdo de si era el del patio, pero digamos que con eso tenemos una buena base de quiénes deben de participar, ¿sí?
Entonces serían aquellos que tengan algún conocimiento, interés o responsabilidad en el área. No todos los choferes, no todos los ayudantes, no todos los almacenistas, sino representativos de ellos. Y a ellos les vamos a hacer 3 preguntas, ¿sí? Entonces van a hacer el levantamiento de sus cuestionarios. La primera pregunta es, ¿qué fallas ha observado en los últimos 2 o 3 meses? Ahorita me meto al contenido de la pregunta. Voy a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué mejoras, cambios o proyectos propone desarrollar? Y la tercera pregunta es, ¿qué le gustaría alcanzar o crear en un plazo de 3 a 5 años? ¿Sí? Entonces, puesto en término más coloquial, diríamos, cuando decimos, ¿qué falla ha observado en los últimos 2 o 3 meses? Diríamos, a ver, critica lo que veas, lo que hayas visto, ¿sí? O sea, ¿qué está mal dentro de la empresa, sí? Entonces, una de las cosas que están mal, eso sucedía todavía sucede con la Pascual, ¿sí? Es que cuando regresan los camiones del reparto, tienen que hacer unas colas inmensas porque están verificando lo que están regresando a la empresa, ¿sí? Entonces, todo lo que regresan a la empresa, envases, refrescos que no se vendieron, etcétera, alguien tiene que certificar que lo que está puesto en esa cédula sea real. Y si van a estar certificando cada camión, se hace una cola inmensa, ¿sí? Y sería una de las fallas que haya observado en los últimos 2 o 3 meses. Ese mismo problema, me tocó verlo precisamente el de ayer, no tiene la Bimbo. O sea, la Bimbo va colocando las cosas en las tiendas conforme a lo que se vendieron, sustituyendo el material que va a caducar, ¿sí? Y rellenando sus estantes. ¿Con qué van a regresar a la empresa? Pues con lo que haya sobrado y con todos los productos caducos o próximos a caducar. Pues alguien se los tiene que contar, ¿sí? Y están las camionetas ahí formadas por horas, ¿sí? Entonces decimos, bueno, ya, basta de críticas y ahora vamos a hacer propuestas. ¿Qué propones? ¿Sí? ¿Qué mejoras o cambios propones desarrollar? Como ya calentamos el ambiente con las fallas, no es tan difícil que comiencen a surgir las ideas de mejora. Todos de alguna manera se nos dicen de repente, oye, ¿qué propones? Pues yo diría primero que no me gusta y sobre esa base a ver qué es lo que me gustaría. Pero aquí no es lo que me gustaría, sino qué proyectos, qué cambios, qué ajustes hay que realizar. Y la tercera pregunta, pues si se te ocurre algo más, aunque no sea tan rápido, pero en algún momento, ¿qué te gustaría alcanzar? No sé, ahorita me vino bueno, antes de eso. Me gustaría aquí escuchar comentarios de alguno de ustedes más que sobre identificación de participantes, pero sobre estos 2 puntos. ¿Quién habla? ¿O yo le digo a alguien? Yo tengo una, como, no sé, observación tal vez. He estado en una empresa que fabricaba extintores. Igual, me tocaba, Perdón, ¿dónde? ¿que fabricaba qué? Extintores. Ajá. Y igual tocaba como en estudio del trabajo, primero como entrevistarlos. Uh-huh. Y sí había una pregunta de qué mejoras propones, pero pues la mayoría decía como, pues, no, todo está bien. Ajá, Entonces sí, sí, casi sí. todos estaban eso. Uh-huh. Y pues no sé si la mayoría contesta eso, que Ajá. cómo los convences, porque es más, yo creo que como timidez al inicio, no sé, qué piensan que los vas a regañar o que van a Ajá. tener problemas. Ajá. Hablo más que nada de operarios. Ajá. Ajá. Y no sé cómo convencerlos de que sí den alguna idea o que quieran contribuir, no sé. Ajá. Fíjate que bueno, eso que tú planteas es parte de un ambiente, ¿sí? Y si hay inconformidad, la gente no se va a sumar, sería una de las razones, ¿sí? Otra de las razones es que la gente tiene temores. Dice, no, si digo aquí al lado está el culpable.
Y si menciono ese problema, después me va a reclamar, ¿sí? ¿Qué harías tú? ¿Qué hiciste? ¿O qué trataste de hacer? ¿Los tenías reunidos enfrente? No, fuimos a, a sus puestos de trabajo porque Así. no podían, Ujú, les estábamos como ayudando y también estábamos viendo el proceso y ujú. no podían como detenerse mucho tiempo, entonces íbamos como a su puesto de trabajo. Y pues estaba en tercero o cuarto semestre, no recuerdo, entonces la verdad es que no supe mucho qué hacer y Tal lo vez te dejamos. descalificaron, ¿no? Bueno, tal vez sí puede Tal ser. vez, porque también, o sea, tú eres una extraña. Ujú. Y no solo es una extraña, eres mujer. No lo estoy diciendo yo, ¿eh? Estoy Sí, sí. pensando como piensan ellos, ¿sí? Ajá. Eres Bueno, mujer. también había operarias y aún así era como esta misma respuesta de todo está bien. ¿Ves Y que también era las... como, oye, ¿te duele algo cuando llegas a tu casa o algo así? Porque estábamos viendo también Ajá. una parte de economía. Y era como, no, todo bien. Y yo, no es cierto, o sea, están parados todo el día, 8 horas. ¿Cómo es posible que no les duele nada? Pero aún así las respuestas eran esas. Sí. Pese a que su jefe, pues, o sea, él nos había como presentado y dado, digamos, un poco de autoridad. Ajá. Y no, No no funcionó. este. Ay, mira, este, yo te voy a decir las razones por las que he visto que no funciona, ¿sí? Ujú. Alguna vez esto lo hacía yo con tarjetitas y las personas a las que les entregas esas tarjetitas, aunque tengan la primaria y la secundaria completa, como no son cosas que sean habilidades que ellos empleen con frecuencia, son casi semianalfabetos para contestar tarjetas, ¿sí? Y en algunos casos sí son analfabetos. Y entonces no hay que pedirles que escriban, sino escucharlos y anotar uno. Te planteo una situación, ¿sí? Ujú, En otros casos, estaba yo en Puebla haciendo este tipo de preguntas y eran policías de tránsito, ¿sí? A quienes dirigía, o sea, con los que estaba haciendo el ejercicio por parte de la sede Sol. Y recibieron una instrucción así de los mandos que también estaban ahí en la presentación, de que no hablaran, ¿sí? ¿Qué fallas? Y no recibes ninguna respuesta. Pero ahí era una instrucción que habían recibido de parte de sus superiores, ¿sí? ¿Qué harías tú en ese caso? Pues no sé, contarles la verdad. chistes, contarles chistes. No sé, la verdad. Contarles chistes. No, no te queda más, ¿eh? Uh-huh. ¿Contarles chistes? O Sí, sea, ganarse su ya, confianza. ya el ejercicio lo mandé al demonio porque no me va a funcionar, ¿sí? Entonces, esto que tú estás planteando, yo esperaría que tal vez te llegue a suceder un par de ocasiones y en la tercera tú ya alcances a desarrollar algo, ¿sí? Pero voy a añadir sobre este punto B una cosa que yo podría colocar como tu salvación. Vamos a decirlo así. Entonces, de momento acepto que ese tipo de situaciones existen, ¿sí? En un momento dado, tú dices que había mujeres, pero vamos a pensar en términos más amplios. ¿Cuál es una de las restricciones que se van a enfrentar? Pues primero que son jóvenes. Y los jóvenes no tienen credibilidad, ¿sí? Una Sí. segunda restricción, además de ser jóvenes, son intrusos, ¿sí? O sea, son gente que no pertenece a ellos. Entonces, ¿por qué le voy a decir a otra persona las cosas que suceden aquí? ¿Sí? ¿O por qué esa Ujú, persona me va a decir a mí qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Y la sí. tercera, en la que no quiero hacer demasiado énfasis, pero es cierta, es que son mujeres. ¿Sí? Son tres Ujú, restricciones. Van a liberar la de ser jóvenes, pero pues van a tener que pasar, además de que quieren experiencia, las canitas que se les pongan por ahí les van a dar autoridad, ¿sí? ujú. El de ser intrusos no se la quitan de encima, ¿sí? Y la tercera, la de ser mujeres, pues, Mujer. la sociedad Sí, está no. evolucionando, pero nos faltan como 2 generaciones, ¿no? Ujú, Sus nietas van a vivir otro mundo, ¿sí? Lo cual no creo que sea muy halagador para ustedes, ¿no? No, cada vez es menos, ¿eh? Antes era mucho más rudo este asunto. sí. A ver qué pasa cuando veamos el punto
donde vuelvo a abordar el punto B, ¿sí? Eres Abigail, ¿verdad? No, soy Jimena. Perdón, es que, es que o veo la presentación o veo las imágenes a veces, ¿no? Ok, Sí, no, no se preocupe. gracias Jimena, me pareció muy interesante, ¿sí? Ah, pues, ¿Algún otro comentario? Yo, profe, A ver, ahora sí, Mari. Em, sí, ya, Pues Mariel. también una de las cosas que puede fallar es que como los operarios ya llevan mucho tiempo trabajando ahí, o sea, ya no ven errores en el proceso. Sí. Entonces, una vez leí que debías de agarrar al trabajador que es más joven, bueno, que lleva menos tiempo trabajando ahí, porque él, como no conoce todo el proceso aún, él puede ver las fallas y así, pues te puedes guiar a partir de él, porque pues los demás ya están tan acostumbrados a jalar o a que les duela o a todo, Ajá, como decía Jimena, que pues ya para ellos ya es normal ese dolor o ya es normal hacer esas actividades, pero si eres nuevo, pues no tanto. de acuerdo, y a eso le llaman ceguera de taller, ¿no? Ceguera de taller, sí. Ujú. ¿Por qué no te pido un favor? ¿Por qué no lo añades me mandas eso en un cuadrito de texto y lo añado en la parte que considere más importante? No lo tengo considerado como tal, ¿sí? Ujú. Ok. Pero me parece que sí es muy relevante. No sé, ni siquiera lo tenía en mi mente, ¿no? Ujú. Pero ahorita que me lo mencionas, digo, sí es cierto, ¿no? O sea, si a mí me preguntan, oiga, los profesores de carrera, ¿qué hacen, qué no hacen, qué deshacen, no? Yo digo, no, pues todo tranquilo, es como un mecanismo de defensa, ¿sí? Exacto. O sea, yo voy a decir, no, pues que sigamos así, pues estamos bien contentos, ¿no? Y los Ujú. alumnos decir, espérate, es que los profesores de carrera, ¿qué es lo que deberían estar haciendo? ¿Sí? Este, y capaz sí, que de no, hecho, y capaz que no lo estamos haciendo, ¿sí? Ujú. perdón, contribuyendo al comentario de Mariel, soy Jimena otra vez, Sí. creo que sí, creo que lo que ella menciona era en gran parte, además de lo que usted menciona, lo que estaba ocurriendo. Y no, Sí, mm, me parece y muy real. aún los operarios nuevos era como, pues es que así se hace, así me dijeron que se hace, entonces, pues, Sí. Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Y una de las vueltas, no sé si puede haber otras, es el de incluir personas jóvenes, ¿no? Ujú. O sea, ¿cuáles? En este caso eran los profesores de carrera, pero los nuevos, ¿sí? Que luego hay profesores de carrera nuevos que tienen los vicios de los viejos, ¿eh? O sea, luego no los veo uno tan combativos como le gustaría a uno que fuesen, ¿sí? Pero en fin, ya estoy diciendo de más. Me parece muy relevante y me parece un buen agregado el que hiciste, Jimena, ¿verdad? Ujú. Mariel fue la que puso lo Bueno, de Mariel planteó el punto gracias. y, Sí. y tú Ah, bueno. agregaste algo, ¿sí? Entonces te encargo esa notita, ¿sí, Mariel? Sí, sí, profe. Un cuadrito y pégalo en una hoja de Power y yo veo dónde acomoda mejor, ¿sale? Ujú. Ok, sí. Bueno, este... Ay, Dios, me hacen pensar más de lo que luego uno piensa. Ujú. Les voy a decir de los 100 casos que tengo ahí coleccionados o los que sean. Ujú. Hay, por poner un porcentaje, 50% de aplicaciones fallidas, ¿eh? Ujú. Algunas de esas fallas creo que se han corregido y otras, pues como que me tendría yo que sentar a revisar cada uno de esos casos y estudiar qué es lo que pasó, ¿no? Ujú. Y pues como todo, los casos que les voy a presentar a ustedes, aunque hay uno que no, son los bonitos, ¿no? Los que han salido bonitos. Ujú. Bueno, eso los veo de manera natural. Fíjate que una de las maneras en las que luego trabajo con esto, nada más para regresar a este punto, es que cuando veo que las situaciones de grupo se complican, me comienzo a trabajar con personas en lo individual, ¿sí? Más que pensar en un trabajo de carácter grupal. Sigue siendo grupal, pero no todos en bola, ¿sí? O sea, o más que grupal, participativo, perdón. Pero no todos en bola, sino que les voy pidiendo
voy teniendo la participación de cada uno de ellos y me asesoro de alguien dentro de la empresa para dos cosas. Uno, para que me interprete los resultados, porque muchas veces es que no jala tal máquina. Y si lo refieren en términos técnicos, pues yo no les voy a estar preguntando, a ver, platícame qué hace esa máquina, qué características tiene, etcétera, sino simplemente plantear si para todos ellos esa máquina tiene un nombre y es conocido, pues qué bueno. Y yo nada más le pido a una persona si lo que está diciendo, lo que se dijo, es entendible o no es entendible. ¿Sí? Bueno. Entonces, con la ayuda de esa persona, hago también este trabajo, eliminación de repeticiones. Primero hago un listado con todos los resultados que se me dieron. Se elabora un listado y elimino todas las repeticiones. Y después hago lo que sería el trabajo de jerarquización. Me voy a aguantar aquí y voy a presentar esos puntos. Déjenme ver. Estamos en las 10:30. ¿Sí? Voy a llegar aquí. Hasta aquí. Pero prefiero hacerlo ya con los detalles para regresar hasta aquí voy a llegar para regresar en la siguiente sesión a partir de ahí, ¿sí? Bueno, pues me voy a pasar esta parte. No, ya vi que no. Vamos a entrar al porqué de estas preguntas y las consideraciones que se hacen abajo. Participantes, ya lo dijimos. Y se plantea, ¿qué fallas ha observado en los últimos 2 o 3 meses? Y entonces se plantea, ¿por qué no en su vida? A ver, yo necesito que a lo que estén refiriendo sean hechos, no opiniones. O sea, si alguien dice, es que la comunicación es mala, ¿sí? Ese no es un hecho, ¿sí? Esa es una opinión. Entonces, tú lo que me tienes que decir son hechos, no opiniones. Entonces, si me tienes que decir, es que las instrucciones que se reciben no se entienden y no hay oportunidad de aclararlas, ¿sí? ¿Cuándo pasó eso? ¿Sí? Porque ahí sigue siendo un juicio, ¿sí? Entonces, tal instructivo tenía esta falla y no la entendí. Perfecto, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un hecho. Tienen que ser vivenciales. O sea, no se valen respuestas del tipo de me platicaron, ¿sí? Supe, aquí sucede, ¿sí? Sino que tienen que ser cosas que a ustedes les consten. Pueden ser de manera directa o de manera, o sea, que ustedes sean los afectados, los actores de eso que sucedió. Y dice aquí, sin hacer juicios, sin señalar causas ni culpables. O sea, si en una organización digo, hay problemas de comunicación, no estamos coordinados, falta la actualización de los programas de estudio, ¿sí? Y así me puedo enumerar. Y todas esas verdades que me estoy llevando, que son generalidades, ahí quiero hacer énfasis en eso, me las puedo pasar de la Facultad de Ingeniería a la FES Aragón, y me las puedo llevar a otras escuelas, y sucede lo mismo, ¿sí? O sea, son generalidades, eso yo lo planteo. ¿Quién es partidario de que la salud? ¿Quién es partidario de la democracia? ¿Quién es partidario de la igualdad del hombre y la mujer? ¿Quién es partidario de qué sé yo? Y todo eso son como ideales o asuntos generales. Y todos vamos a alzar la mano. O sea, ¿quién es partidario de la democracia? La alzo yo. ¿Quién quisiera que el país de México creciera? Pues ya alzo la mano. Que hubiera menos pobreza y vuelvo a alzar la mano. ¿Pero qué dijimos? Nada, ¿sí? O sea, verdades que todo el mundo asume como ciertas,
pero que no me llevan a acciones, ¿sí? Entonces, por eso tienen que ser hechos, o sea, se procura que en la medida de lo posible sean hechos, que no haya juicios, o sea, no es sin señalar por qué se da ese hecho ni culpables, ¿sí? O sea, que sean hechos. Y esa parte es muy importante. Cuando está uno en las entrevistas, las primeras respuestas son generalidades. Entonces, la experiencia lo que indica es que de las primeras respuestas que se nos den, agarremos 2, 3 de ellas que nos sirvan para ejemplificar qué es lo que no queremos, ¿sí? Una vez que contemos con eso sobre lo mismo que ellos contestaron, ¿sí? Sobre lo que, o sea, hacemos una pregunta, les damos una tarjetita, nos entregan respuestas, seleccionamos una o dos que consideremos representativas y les decimos sin señalar quién la dijo. Esto no es lo que queremos, ¿sí? Queremos que nos planteen en específico. Y entonces la persona correspondiente es, ¿cómo se podría decir esto en específico? O sea, se les entrena a responder en la misma sesión, ¿sí? Ya sea de manera individual o como trabajo grupal, ¿sí? Porque, y con eso hay quien se resiste y sigue contestando generalidades. No podemos trabajar con mentes necias, vamos a poner en esos términos, ¿sí? Sino los que en un momento dado sí están, sus respuestas son algo que favorece el ejercicio, ¿sí? Hay personas que no cambian, no cambiamos, por más que se nos insista, ¿no? Entonces no pretendemos hacer un ejercicio de planeación que se ajusten a lo que nosotros queremos, los más que se pueda, ¿sí? La siguiente pregunta es, ya la había yo mencionado, ¿sí? Es qué propuestas de cambio. Y aquí lo que se le hace a las personas es liberarlos de restricciones, ¿sí? No pienses si hay recursos, no pienses si ya se hizo y no funcionó, no pienses que te la van a rechazar porque tú ya las has puesto y nadie te hace caso, ¿sí? Entonces, ¿qué se te ocurre para mejorar la situación sin considerar restricciones administrativas, económicas, políticas o de cualquier otro tipo? ¿Sí? Aquí se me está ocurriendo que pensar en que las pocas personas que le respondieron a Abigail sobre esa base, utilizarla en la siguiente. Bueno, alguien mencionó este problema. ¿Qué otro tipo de propuestas, qué propuestas tendrían para ese problema? Y regresarnos, oigan, ¿y de veras no hay otros problemas? Plantéenlos, no hay problemas, se queda entre nosotros, etc. Tal vez sería un truco para motivar esa participación. Y la última es, ¿qué es lo que tú en tus ideales sueñas, ¿no? De manera un tanto soñadora podrías proponer, ¿sí? Repeticiones. Dice, se elabora un listado de las respuestas de los distintos participantes y se eliminan las repeticiones. Y aquí la declaro y pongo en negritas, ojo, no agrupar. Solo se eliminan las respuestas que se consideran repetidas. O sea, si al agrupar decimos, hay problemas de comunicación, a las respuestas que obtuvimos aquí ya les dimos en la torre, ¿sí? ¿Por qué les dimos en la torre? Porque si hay un problema de que la información está presentada en un lenguaje que no es entendible, ¿sí? La propuesta de solución es que quien tenga dudas, que pregunte, ¿sí? Podría ser en un mismo correo o qué sé yo, o platicando con ellos. Cuando decimos que hay problemas de comunicación, ¿qué? ¿Se trata de hacerle piojito, de hacerle sonrisita? No sé, ya se perdió, ¿sí? Entonces es muy importante conservar las respuestas en el tono con el que están escritos aquí, pero si están repetidas, pues quitar las que se repitan y seleccionar la que parezca más apropiada para el ejercicio, ¿sí? Quiero cortar en un punto en el que, o sea, no dejar algo mucho para la siguiente sesión. Tenemos un poquito de tiempo, pero me gustaría ese poquito de tiempo. O sea, esto de aquí, la jerarquización, me gustaría justificarlo con detalle. Bueno, vamos a ver las diapositivas que tengo aquí.
digo aquí, bueno, los participantes no agreguen nada más allá de lo que hemos platicado, ¿sí? Con respecto a las preguntas, aquí agrego un tercer punto que es el que aparece aquí abajo, ¿sí? Y dice, a lo que se agrega, lo que se observen, estoy pensando en ustedes, directamente los analistas en el recorrido del proceso. O sea, aparte de lo que te van a decir las personas y que pudiera ser que oculten información, ¿sí? Pues yo también tengo ojos, ¿sí? Y yo también identifico problemas y cada vez en mi desarrollo va a desarrollar cada vez más esta capacidad, ¿sí? Entonces trata de recorrer la planta, ¿sí? Y hacer aquí lo que se llama el Gemba. El Gemba es propuesto en la manufactura esbelta y la idea es que como analista, si no vas al terreno de los hechos, a la fábrica, a la línea de producción, vas a elaborar cosas que de repente, o sea, que vas a la línea de producción, ves qué están haciendo, le preguntas por qué lo hace, si no está cometiendo, si no se dilata mucho, etcétera, etcétera, y es información que ustedes capturan y que podría ser sustituto de esto para entrar a un siguiente propósito donde de repente la participación de la gente va por aquí, ¿no? Ya, bueno, aquí tengo eliminación de repetición, está puesto lo mismo y más bien esta diapositiva está orientada a la jerarquización, ¿sí? Pero eso quiero dejarlo para una siguiente sesión. ¿Comentarios? Ahora sí cada quien tiene que opinar, ¿sí? Y puede ser muy breve para poder irnos, ¿no? Sí, acepto por correo, por Skype o por el medio que quieran las sugerencias que tengan, ¿sí? Completo lo siguiente, que esto que estamos viendo ahorita de manera teórica, después vamos a revisar casos de aplicación y vamos a ver si funcionó, si no funcionó, cuáles son los resultados y espero convencerlos de que es un elemento de trabajo que les va a ser de utilidad. Abigail, ¿comentarios para irnos? ¿Respecto a la clase en general o respecto a lo último Lo que de... quieras, es abierto. Ah, pues respecto a lo último que comentó, recuerdo que algún profesor, no me ¿Esto? acuerdo. Sí. Ajá, No me acuerdo bien en qué clase, ¿no? ajá, Pero justo nos dijo que existía como también como método de ajá, observar únicamente a los operarios sin que ellos se dieran cuenta. ajá, ajá, Que porque muchas veces cuando ellos saben que tú los estás viendo y estás analizando su trabajo, ajá. pues hacen las cosas diferentes o se ponen nerviosos o así. Y Sí, lo creo. Ujú. entonces que estaba también como esta forma de identificar problemas observándolos sin que ellos supieran que tú lo estabas haciendo. Ajá, ajá. Y tal vez cuando ya te vean más seguido, que te aceptes que preguntes, ¿no? En una primera tratar de que sea lo más natural, ¿sí? Sí, Pero la siguiente ya intervenir directamente, ¿sí? sí, Preguntarle, o sea, no cuestionarlo, sino preguntarle, ¿no? Ujú. sí. Pero Y es indudable que ese factor de observado y observador no es tan fácil, ¿sí? No hay recetas. Ujú. sí, debe ser, supongo que más conforme a la práctica, ¿no? Sí. Ujú. Y tal Y vez pues aquí respecto a la clase, está perdón, bien. te escucho. Perdón. Si quiere, termine de comentar eso y hago como el comentario Yo final decía al que respecto. aquí cabría que lo que decía Mariel respecto a las personas jóvenes, precisamente ustedes sean los que también una de esas personas que hace este rol, ¿no? Ujú. En calidad de ajenos. Pueden plantear preguntas que en principio son ingenuas, pero que al final de cuentas no son tan ingenuas. Y sobre todo ustedes que son ingenieros industriales, ¿sí? O sea, ¿por Sí, qué llevan eso de aquí hasta allá? ¿Por qué no lo ponen más cerquita, no? Ujú. Y los demás que te digan, pues, ¿por qué lo llevamos hasta allá? Pues porque siempre se ha llevado, ¿sí? sí. Abigail, ¿listo? No, tenías otro Sí. punto. A ver. No, y nada, pues en general respecto a la clase, creo que me gustó que sea así, porque a veces en el salón
no escuchábamos tan bien y la verdad es que ahorita siento que estuvo bastante bien. Sí, sí. Algo, voy a hacer algo. Ya, lo tomo muy en cuenta, ¿eh? En serio. Ujú. Entonces creo que me permitió poner más atención a la clase. Está bueno, chica. Ujú. Jazmín. Sí. Bueno, con respecto a esto último, pues como ya lo habían mencionado varios, creo que mucho de lo que tiene que ver también es la confianza que la empresa le da a sus operarios, Ujú. porque un operario cuida mucho su trabajo. O sea, él no va a decir que hay algún tipo de falla por miedo de que le involucren la falla a él. Claro. Ujú, Y entonces sí siento que todo esto ujú. debe de ser mucho la confianza que la empresa le da a los operarios. Sí. Y también pues eso que dice sin señalar a los culpables Ujú. es, o sea, lo que se debe de hacer. Sí. ¿Sabes qué, Jazmín? Déjame comentar algo sobre esto que mencionaste. Ujú. Ujú, Yo creo que en la ingeniería industrial y en muchos otros terrenos, ujú, le cargamos también demasiado la mano al factor humano, ¿sí? sí, Cuando los procedimientos con los que contamos son malos en principio, ¿sí? Y con o sin la participación de las personas, las cosas salen mal, pero por el procedimiento mismo, ¿sí? sí, O sí, sea, sí. yo planteo aquí tres mundos, ¿sí? A ver si me doy a entender. Hay el mundo del blanco y negro, ¿sí? Que Ujú, digamos que es el terreno de las metodologías y los procedimientos y de las normas, ¿sí? Entonces, sí, en sí, sí. ese mundo de blanco y negro, las cosas deben de ser practicables, ejecutables, realizables, ¿sí? Que tengan lógica, que tengan sentido, ¿sí? Si eso está mal, aunque la gente se porte bonito, las cosas van a salir mal, ¿sí? Sí, Entonces yo planteo, tengamos claro el mundo de blanco y negro y después tomemos en cuenta ese mundo, le voy a llamar con un nombre, pero no es peyorativo, mundo rosa, ¿sí? Donde todos ajá. participamos, tenemos confianza, etcétera, ¿sí? Ese mundo rosa nunca va a existir, ¿sí? Y lo que Ujú, va a existir es un mundo rojo, ¿sí? Donde hay abuso, donde hay formas de corrupción, donde hay personas ineptas que se asumen como expertas. O sea, yo planteo, por ejemplo, de que a mí me ha tocado participar en reuniones de expertos, ¿sí? Y después digo, pues no sé de qué serán expertos, pero el tema que estamos tratando no tienen la menor idea de estas personas, ¿sí? Ujú. O sea, no son tan expertos como dicen, ¿sí? Sino que son medio farsantes, ¿sí? Y ese también es un mundo que existe, el que quiere lucirse, el que siempre está dando lata, el que asume roles de autoridad y los impone a fuerza. Y tú tienes que convivir con esos tres mundos, ¿sí? Ahora, como ingeniero industrial, a ti te están desarrollando habilidades desde el punto de vista del mundo blanco y negro, ¿sí? ujú, Y después tienes que agregar, tratar de entender, hacer empatía con las personas, ¿sí? Y después tener cuidados del abuso, ¿sí? sí, Pero si no tienes un buen método, no tienes nada. Ujú. O sea, como ingenieros industriales, lo primero es tener claridad respecto a sus métodos, ¿sí? No estoy diciendo que lo otro no, pero lo que estoy diciendo, esta es la condición necesaria, aunque no sea suficiente. ¿Sí? Y, sí. y ya lo otro es un valor agregado que van a obtener ustedes en el tiempo, por su propia personalidad o gracias a los consejos de sus profesores. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Me tocó estar en una mesa de trabajo, nada más lo planteo así, en la que estaban dos grupos rivales. ¿Sí? Y entonces, yo qué iba a hacer, no iba en papel de referee, ¿sí? Entonces dije, bueno, tengo dos grupos rivales. ¿Qué es lo que voy a hacer? Que externen
primero sus puntos de vista y que discutamos no los asuntos, sino la validez o no, el alcance de sus puntos de vista. Y después de eso, que la discusión que se dé dentro de esos grupos no sea desordenada, sino que sea organizada, ¿sí? Y lo logramos, ¿sí? Bueno, así como que triunfo 100%, no, pero se hizo manejable la reunión, porque en el anterior era casi de decirse groserías, ¿sí? Ujú. Y eso se va dando, pero pues tenía un procedimiento básico del que partía. Ujú. Si algo no han escuchado de ellos, es algo que se entiende, se maneja como el pensamiento de sistemas suaves. Ujú. Bueno, algo más, estabas Jazmín, ¿verdad? O sea, ¿lo damos por listo, Jazmín? Sí, Ok. pues con respecto a la clase, concuerdo con Abigail. Me gusta esta forma de... Me van a mandar a mi currículo a dar clases. Pero No, es que se presta mucho mayor atención. A lo mejor porque no nos distraemos tanto en el aula de clase o cosas así. no, ¿y sabes qué cambié mucho? La interacción con ustedes. Creo que abusaban Ajá. de eso. Ujú. Entonces Sí, primero sí, sí. pongo y luego les digo que participen, ¿sí? Y cometí el error de pedir demasiada participación cuando todavía no sabían ni de qué se trataba el asunto, ¿sí? Ajá, sí. Concuerdo contigo. Me estaba haciendo que me ponga rojo. Me disculpas que ya no sé. ¿Mande? Me voy a poner rojo de las críticas, pero las acepto. Ujú. Voy a valorar si tengo que ya llevar micrófono, ¿eh? Yo soy un exfumador. Afortunadamente ya llevo como 5 o 6 años, pero mi garganta quedó dañada, ¿sí? Entonces de repente, pues, ¿por qué no? Igual que tal vez en algún momento utilice cosas para la sordera, que todavía no, pues puedo utilizar un micrófono para clase, ¿no? Ujú. Lo voy a valorar, ¿eh? Y prometo que sí tomo muy en cuenta las opiniones de ustedes dos. Ujú. Ujú, ok. Además salen bien baratos, ahorita todos los gadgets salen regalados, ¿sí? Casi junto Sí. tres cajas de cereal y se lo damos gratis con las tapas, ¿no? Ujú. No me extrañaría encontrar un micrófono de 300 pesos, ¿eh? Ujú. En fin, lo tomo muy en cuenta. Ok. Leticia. Profe, perdón, interrumpo rápido, soy Ah, Jimena. Es que tengo que conectarme a otra clase y ayudarle a la maestra a conectarse, entonces me voy a retirar. Este, perfecto. sí, Estamos terminando, Jimena. Si quieres, haz un comentario rápido y si no, nos vemos en la siguiente, ¿sí? sí, pues la verdad es que este método de trabajo a mí también me está gustando más. Ajá. Me parece, además el horario ayuda, ¿no? A las 7 de la Sí. mañana está medio feo. Eh, Está bueno, lo tomo también en cuenta. Ujú. y me gusta este esquema que usted está proponiendo, creo que es muy útil y tiene muchas aplicaciones. Ujú. Y sí, me interesa ver los casos de aplicación. Está bueno. Y les voy a juntar más, ¿eh? Ujú. Gracias, Jimena. Sí, me retira. Un gusto. Hasta luego. Sí. Leticia, ahora sí te toca. Sí, pues a mí el tema me agrada bastante, creo que es muy importante. Sí, me gustaría verlo bien en los casos de aplicación y ver cómo fue que lo llevaron a cabo. Y esa parte que resaltaba Jimena y Muriel hace rato de la ceguera de taller y de la reticencia de la ceguera de taller y la reticencia de los operarios a decirte los problemas, Ajá. creo que es algo como muy constante y que sí deberíamos ver como la forma de, pues, de tratarlo. Ah, 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 no sé, mira, no, lo que no podría ser es que en estos días se analice los 100 casos, ¿no? Ujú. O los que tenga. Además, unos están en el cubículo porque todavía era cuando se imprimían los trabajos, ¿sí? Prometo que de los casos que tengo electrónicos, hacer una revisión de algo que ilustre lo que ustedes están diciendo, ¿sí? Ujú. Sí, gracias. ¿Y qué se Y, hizo, no? Ujú, ujú. ujú. Y en cuanto a la Este, clase, pues me agrada, me agrada bastante. Ya se escucha mucho mejor y ya se ve, o sea, creo que sí ha sido diferente respecto a cómo lo hacíamos en la escuela. y en el piloto mucho mejor, ¿no? Sí, claro, mucho mejor. El piloto fue un desastre. Pero en fin, es parte del aprendizaje, ¿sí?
Prometo traer casos ilustrativos de lo que planteó Abigail, ¿sí? En un inicio. A ver qué sale, ¿sí? No fue de Abigail, fue Jazmín, ¿no? Bueno, quien haya sido. Prometo, Mariel, fue Mariel. Ya ni sé. En fin, quien haya sido. Está bien. Mariel, Sí, está bien, muchas gracias. al contrario. Mariel, Mande, profe. ¿sí salió ahora? Sí, yo creo que salió mucho mejor que el piloto de la semana pasada. Mucho, mucho, mucho mejor. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que tuve que rehacer cosas, ¿eh? Sí, pero ya se oye mejor y ya se entiende mejor y ya no nos estamos gritando como en esa clase. Está bueno, te agradezco. ¿Algún comentario de otro tipo del método hasta dónde vamos? Bueno, sí, en el Gemba, para Ajá. identificar problemas, Ajá. bueno, no me acuerdo en qué clase vimos, pero nos dijeron que cuando estemos paseando tenemos que ver qué tipos de problemas nosotros podemos solucionar y qué tipo de problemas son externos al proceso que nosotros estamos viendo. Entonces es identificar eso porque pues claramente no puedes resolver todos los problemas tú. Entonces tienes que ver como qué problemas se pueden solucionar en ese momento, qué problemas a mediano plazo y qué problemas a largo plazo. De acuerdo. Aunque déjame adelantar algo. Ok. Yo lo pondría por aquí, en la facilidad. Ujú. O sea, tal vez no solo cuáles sí están fuera y cuáles están dentro, como un agregado aquí, ¿no? Ajá, qué tan fáciles son de resolver, ¿no? Ajá. O qué tanto está dentro de mis capacidades, dentro de mi área de responsabilidad, ¿no? Ujú. Sí, exacto. Porque yo no puedo resolver los problemas de mi proveedor, ¿sí? Ujú. Me está afectando, yo lo que puedo hacer es pedirle, exigirle, plantearle, pero no resolver sus problemas, ¿no? Sí, exacto. Ajá, sale pues. O sea, puedo dialogar, pero no puedo resolver los problemas. Es un problema que tiene que resolver mi proveedor, ¿sí? Ujú. Está bueno. ¿Algún otro comentario, Leticia? Perdón, Mariel. No, ninguno. Ok. ¿Y Víctor sí aparece o no? No siguió con el micrófono, ¿verdad? En fin, parece ser que sí. Dile que si después me lo envía por Skype, con todo gusto las considero sus preguntas o dudas o inquietudes, ¿sí? De todas maneras, ya le dejé una tarea por ahí. Ahí le avisas, Leticia. O quien sea, ¿sí? Que vea la presentación y que él solito lo vea. ¿Más comentarios? Pues casi como relojitos son las 10:58. Es un gusto que hayan estado por aquí. Y que hayan participado. Y, y- y- y me preparo para el próximo viernes tratando de hacer lo mejor posible, ¿sí? Muchas gracias. Nos vemos. Voy a cerrar la sesión, ¿sí? Sí, Sí. gracias a usted, nos vemos. Bye. Feliz día del Gracias, maestro. profe. Bye, bye. Ah, sí, feliz día. Ah, Profe, gracias. feliz Qué, día. qué malas, qué malos. No, el día del maestro es para la primaria y el kinder, ¿no? Pero de todas maneras se agradece cuando hay cosas bonitas, aunque no lo digan, ¿no? Yo me siento identificado con el grupo. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Leticia, ¿comentamos en un ratito? Sí, ¿Comentamos está por bien. Skype? ¿Te parece bien? Sí, está bien, ahorita me conecto. Sale pues. Bye bye.